de su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes. Good afternoon. My name is Caprice Taylor. Thank you for listening to Together We Can, Juntos Podemos, here on 103.5 FM, live from downtown New Haven. And thank you, La Voz Hispana Radio, for having us every Monday from 3 to 4 p.m., cada lunes aquí entre las 3 y 4 p.m., con La Voz Hispana Radio. Mi nombre es Caprice y gracias por sintonizarse hoy. En este lindo día, ya llegó la primavera. Perdimos una hora de descanso este fin de semana, pero ganamos mucho más calor, abundancia y ya llegó la primavera. So we lost 1 hour of sleep this weekend, but we gained spring, it looks like. It's beautiful outside. So thank you for listening. Today's a bilingual show covering a variety of topics. Vamos a hablar de diferentes tópicos, pero uno de ellos es la importancia del census. Vengan este 14 de marzo a celebrar con la comunidad el poder de la comunidad en decir cuáles son los valores de la comunidad, de qué queremos que se use los fondos de los impuestos. Todos pagamos impuestos en este país y cada 10 años uno tiene un voto en el uso de esos fondos, los impuestos, para hacer el presupuesto federal, que de ahí regresa fondos al Estado, incluyendo el estado de Connecticut, y cuando uno se hace contar es un voto para recursos que apoya a la humanidad, es un voto para paz, porque si no se hace contar, uno igual paga los impuestos y la mayoría de los dólares se van para el Departamento de Defensa aquí en los Estados Unidos. Y les puedo decir cuánto es que gastamos en cosas de militar, que en fin también toma vidas en lugar de apoyar a la vida. Y un segundito les voy a decir la cantidad de billones en comparación al resto del mundo que nuestro gobierno implementa como prioridad. Y cuando uno se hace contar, dice que el ser humano, recursos como viviendas económicas, salud público, asistencia escolar, incluyendo escuelas públicas, transporte para ir a los trabajos, a parques, diversión positivo para nuestra comunidad, todo tipo de recursos. Ese es el voto si uno se hace contar. And so today we're going to talk about a variety of topics, and one of them being the U.S. Census. March 14th, there's a huge community event welcoming everyone to attend. March 14th, beginning at 10:30 in the morning. For check-in, there's a door prize of $50 for one lucky winner, and Purell bottles for many other lucky winners. The Purell is hard to find. It is a personal size use Purell bottle, but the Community Foundation for Greater New Haven, along with the City of New Haven and many wonderful community-based groups, are hosting this, welcoming everyone to come out, learn about the census, and more importantly, get counted. We will access a computer lab in Hill Central in the Hill here in New Haven. So definitely come out and engage in getting counted. And every time we get counted with a census, we're saying we want government to allocate funds to support humanity, every human being, to thrive. Those funds come back from federal government for each person that's
counted in the last census, it was about almost $3,000 per person just by saying I live here. And it'll affect the next 10 years of our community, of our children, of our senior citizens, of our very well-being, supporting parks, supporting schools, after-school programs, lunch programs. And either way, we're still going to pay taxes. And in lieu of those taxes going to support concrete resources in our communities, it might get eaten up by the military budget. It is important to keep our country safe. And U.S. definitely prioritizes in the budget, and where you see a budget line item be greater is where priorities are reflective of values. And the greatest budget line item in the U.S. Congressional budget, our federal budget, how we manage all the different federal departments, is the military budget. And it is at $648 billion, and that was the budget in 2018, and only growing. And there's a list of comparison provided by various organizations, including the Stockholm International Peace Research Center, that shows $648.8 billion spent by the U.S. for military, and then the next country with the second highest military expenditure is China. Not even half of the $648 billion. It's at $250 billion. And then the next highest would be, it isn't France, UK, Italy, of course, Australia, or Canada. It is Saudi Arabia, where we often look at the Middle East as not supporting democracy. And yet Saudi Arabia is then the third highest at a mere $67 billion. En los Estados Unidos, nuestro presupuesto refleja las prioridades y valores de este país. Y si uno no se hace contar en el Census 2020, los fondos van a tal vez ir a el Departamento de Defensa, que cuando es importante reconocer que tenemos que defendernos, protegernos aquí en los Estados Unidos, pero igual cuando estamos gastando a nivel de 648 billones. Esto fue el presupuesto de 2018 y ha aumentado desde ese tiempo, pero estoy usando este número porque tengo una comparación de cuánto es que los otros países en este mundo ha gastado, y este análisis fue creado por el Instituto de Investigación de Paz Internacional de Stockholm. Es un instituto bien importante viendo cómo promover paz en este mundo, y vieron de que los Estados Unidos gastó 648.8 billones de dólares, y el país que llegó en segundo lugar en términos del gasto de la defensa, Departamento de Defensa, fue la China. Un país que uno en verdad todavía duda a qué nivel están apoyando derechos humanos, y ellos ni llegaron ni la mitad de lo que los Estados Unidos está gastando en defensa. Es decir, tenemos mucho espacio, mucha oportunidad de realocar, mover los dólares a otras prioridades, y todavía vamos a estar más del doble que cualquier otro país. Y la cantidad de dinero que ha invertido la China en 2018 era a 250 billones. Es decir, tenemos todavía oportunidades en gastar en otras áreas. Y después de la China,
otra área del mundo que uno en verdad duda si están apoyando los derechos humanos, especialmente los derechos de mujeres. Saudi Arabia a 67.6 billones. Ni un cuarto, ni un quinto de lo que nosotros estamos gastando. Es decir, hay tantas oportunidades de tener para apoyar a otras áreas en nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos. So with Saudi Arabia being at $67.6 billion in 2018, and our Department of Defense budget being at $648.8 billion, there's a huge room to be able to prioritize in other areas that affect our well-being here in the United States. We understand the need to defend, but we have such huge wiggle room to still maintain the strongest military, to protect our values in our countries, and actually provide funds to support those values that we say we proclaim are part of the United States, the land of opportunity, the land of human rights. Is that not what we are? So we have plenty of room to scale down how much we're spending in military and scale up how much we're spending to support everyone to have health care, to support people to be able to afford affordable housing, to invest in the strengthening of our entrepreneurship sector, creating new businesses, supporting the economic engine to thrive. So there's a lot of wiggle room, but a key point to move forward in this direction is to be counted in the 2020 census. About $3,000 came back to the state of Connecticut in the form of every person being counted. Then the state received dollars in different forms of federal support, whether it was for affordable housing, for public education, for supporting our environment and well-being. So there are so many delicious, great efforts that federal funds coming back from the taxes that we all paid. And when I say taxes that we all paid, immigrants, U.S. citizens alike pay taxes in just the everyday being able to go about our business. And so the federal taxes that are paid should be put to system-wide good use that can help humanity thrive. And so these are one of the few points in time where we can exercise our power by being counted and saying in the next 10 years, do take into account all the human beings that live here and the needs that we have to thrive, to take care of one another, to survive. And right now, in some countries, not here yet in the U.S., the very survival of and the well-being of entire cities and towns and communities is dependent upon everyone having access to health care, being able to detect when a person is contaminated by the coronavirus. And detection is key because then you want to know where the hotspots are, where to keep people away in isolation from others so that others will not get contaminated as well or obtain the virus. And so all of our well-being, we are connected whether we like it or not. This 2020 census is an opportunity to say, I recognize that we need funds to support the collective good and being counted in this 2020 census. March 12th is the first day that people can actually, for the first time, historical, get online to get counted. No longer paper format as the first point of contact, but you can actually go on to the uscensus.gov website on March 12th and
get counted, indicating where you live, where you will reside come April 1st. Where do you call home? If you have children, and children need to get counted, where children spend the majority of their time. If you are co-parenting and they also spend some time in the other legal guardian's home, and where do they spend the most of their time? That is ideally the household that should count children. If you have a child under the age of 5, think about it. If they do not get counted, most of their school years, elementary school, high school, will miss out on key dollars that can support their educational experience that shapes a lifetime. So children under 5 need to get counted. And if you're about to give birth, if your child is already born April 1st, or therefore after, they need to get counted, because it will also affect the resources that affect the next 10 years of their life. The next opportunity won't happen until 2030. So it's important to get counted. Bien importante que uno sea contado, especialmente los niños, porque esto va a impactar los recursos en nuestra comunidad. Por ejemplo, si tienen un joven o jovencita debajo de 5 años de edad, va a impactar la mayoría del tiempo escolar, la experiencia escolar, la experiencia académica que forma una vida. Y es bien importante que tengan esos recursos necesarios para tener todo lo posible para tener un fuerte y lindo futuro. Y por eso el 12 de marzo es la fecha, es histórico, la primera vez que se va a hacer se puede completar la cuenta por internet en la página del Census, US Census 2020.gov, y ahí pueden encontrar las 9 preguntas que le van a hacer el gobierno federal, y va a tardar unos 10 minutos. También se puede completar en español. Y también, si uno tiene cualquier pregunta, puede hacer una llamada. Y vamos a tener esa información un ratito a dónde llamar. Si quieren también completar esas 9 preguntas por teléfono, no lo tienen que hacer por internet, pueden hacer una llamada y completarlo por teléfono, y toda la información está asegurada, no se va a compartir con otros departamentos del gobierno federal, incluyendo inmigración. Esta información que uno comparte no es tan vulnerable como lo de Facebook. Lo que uno comparte en las redes sociales es más probable que se va a compartir con otras agencias federales, y el census está protegido. No se va a compartir con ningún dueño de casa. Si uno alquila o vive con otra familia y no tiene su nombre de su familia en los documentos para alquilar, no hay que preocuparse, ningún dueño va a saber las respuestas. Es bien importante a que uno sea contado, y ya regresamos después de esta breve pausa. Thank you for listening. We'll be right back after this 5-minute break. Saludos amigos y amigas, soy Carlos Resto, su anfitrión de La Voz Informativa. Los invito a que me acompañen todos los lunes de 4:30 a 5:30 p.m. para que se informen sobre la actualidad política de los Estados Unidos y su impacto en la comunidad latina. Búsquenos en la radio por 103.5 FM. Síguenos en Facebook, lavozhispanacete.com. En streaming live en lavozhispanaradio.com. También en Twitter, Instagram y YouTube. Los esperamos.
Probablemente ya lo has escuchado, lo más seguro mientras estabas frente a tu televisor o tu computadora. Sentarse mata. En un mundo perfecto pasaríamos más tiempo de pie en la casa y el trabajo. Estar de pie tonifica tus músculos, podría reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero demasiado de eso podría lastimar tu espalda y pies y reducir tu circulación. Los expertos dicen que hay que mezclar estar sentado y de pie. Hacerlo ayuda a los huesos y músculos por igual. Nuevos dispositivos y mobiliario pueden ayudar hasta cierto punto. Alan Hedge, profesor de ergonomía de la Universidad Cornell, recomienda pensar sobre lo que funcionaría para tu forma de trabajo. Si escribes mucho, un escritorio para estar de pie tiene más sentido que un escritorio con caminadora, pues la investigación sugiere que caminar y escribir no van bien juntos. Y antes de que inviertas en cualquiera, intenta una versión de hágalo usted mismo, como elevar tu laptop sobre una plataforma en tu escritorio para probar si puedes trabajar de pie. Y no todo es sobre pararse y caminar, es importante tener una silla de trabajo en la que te puedas mover un poco. Hay nuevos modelos disponibles que hacen más sencillo cambiar de posición en la silla y seguir alcanzando tu mouse y computadora, no como la vieja gama de sillas reclinables, dice Hedge. Otro tip es introducir solo un cambio a la vez a tu área de trabajo. Soy Valentina Baker, CNN, Atlanta. WNHH 103.5, la voz hispana de Connecticut. Gracias por estar aquí. Estamos hablando por el momento sobre el census. We're talking about the census. There's a big community celebration day, and there's going to be 2 debuts. It's going to be fun, door prizes, free food, starting at 10:30 until 2 p.m. at Hill Central School, 140 Dwight Street, en New Haven. El 14 de marzo vamos a tener una celebración sobre el census, donde la comunidad va a aceptar el poder que tiene el census, hacerse contar. Vamos a tener personas ahí enfrente de computadoras en el laboratorio de la escuela de Hill Central. Ahí van a tener varias computadoras y van a poder recibir asistencia técnica en cómo completar el census, que es bien fácil. 9 preguntas, va a durar como 10 minutos máximo. Y también tenemos comida, tenemos música, vamos a dar regalitos para los quienes entran a la celebración comunitaria. Vamos a tener un ganador o ganadora de $50. Va a haber también, ahora es bien difícil encontrar el líquido para limpiarse las manos de alcohol, Purell. Vamos a tener eso para ciertas personas que van a ganar. Eso simplemente por estar presentes. Vamos a tener música en vivo más un artista hip hop latino que creó su música para educar y informar a las personas sobre su poder y el census. Es una canción en inglés y después del evento del 14 de marzo vamos a tocarlo en la radio para seguir educando a la comunidad, pero para los quienes llegan van a poder conocer al artista, un latino con mucho talento en la área musical de hip hop, y lo van a poder conocer directamente. Y también vamos a tener un equipo, vamos a tener un equipo musical que se llama Musical Intervention, que van a tocar una canción escrita
por una pareja sobre el census también, ganadores de la competición musical, y vamos a tener también artistas visuales que van a compartir su arte, y tenemos camisetas oficiales de el Census 2020 que vamos a repartir y regalar a la comunidad, porque no hay nada que temer y todo que ganar en ser contado en el Census 2020, y vamos a celebrar el poder de la comunidad. And so we are celebrating the power that the community has, the power that everyone has to be counted and stand for the issues that we care about and have resources to address those issues. And the census, March 14th, community celebration. We're going to have live music, live food. There is an up-and-coming hip-hop artist who created the song, along with thank you, Joe Ugly Radio, for all of your support in this endeavor. And we will showcase the video that day, as well as on our Facebook Live page as we continue moving forward through the census season, celebrating our local artistic talent. Do not miss it. And we will continue having highlights in regards to the census as we move forward. But March 14th is a day not to miss. You'll get assistance in completing the census. If you don't have internet access, March 14th at Hill Central School. La escuela Hill Central está ubicado en Dwight Street, aquí en New Haven. Vengan el 14 de marzo a las 10:30 hasta las 2 a la calle 140 Dwight Street. Gratis, comida, celebración, música y acceso al internet para completar el census. Va a haber personas que hablan español, no se lo pierdan. Estamos trabajando directamente con la ciudad de New Haven, la Fundación Comunitaria, y para los quienes están viendo este programa en Facebook, ahí tenemos en la pantalla toda la información, y después de la radio, si quieren encontrar la información ahí, lo pueden encontrar en el video de hoy en La Voz Hispana Connecticut and Facebook. So you can find all the details in Facebook, and please share with friends and family. This is the place to be, March 14th, and you will have a good time. $50. Vamos a tener un ganador de $50. Y yo sé cómo me gustaría comprar algo por $50, y uno de ustedes pueden ganarse una tarjeta Visa que vale $50 ese día. Y vengan con sus niños, con sus seres queridos. También van a aprender más sobre el census. Esto nomás sucede cada 10 años. Hay que celebrar este momento en nuestra comunidad. Y también tienen que saber que no hay nada que temer. La información no va a ser compartida con la policía, ni los impuestos, ni inmigración, ni dueños de casas. Si uno está viviendo con otra familia, es importante comunicarse si van a ser contados por la familia quienes están oficialmente alquilando el apartamento. Ellos pueden contarlos sin temer también, porque no se va a reportar al dueño de la casa. Y si no se olvidaron en contarlos, ustedes pueden llenar el formulario como un hogar usando la dirección donde uno está quedando, donde uno está viviendo. Y si uno anda visitando familia, hay un término así, viviendo en el sofá de sus seres queridos, pues que es la dirección del sofá, el 1 de abril. Ahí esa es la dirección que uno toma en cuenta cuando completa el census. Y especialmente hay que saber también si uno va a tener un hijo, el hijo nace antes o la fecha de el 1 de abril,
hay que contarlos. So if you are couch surfing, do not fear. The information of being counted in the census will not get shared with the landlord. So you are safe. There's nothing to fear, but the important part is to get counted and talk to your loved one who you're couch surfing with. And if you're at their home on April 1st, ask them to count you as part of the household. And if they forget to, you can go ahead and get counted based on the address that you find yourself on April 1st. And so the important part is to utilize the power that you do have to bring resources into our communities, including to support for affordable housing. And at this time, we need resources to maintain our public health. The census dollars can go towards supporting public health. One of the issues right now is we have the coronavirus, and we need to know who's sick, who has it, who doesn't, be diagnosed, to self-quarantine if the need be. And we do not want any impediments to people accessing public health. Again, when we look at immigration policies, when we look at how much money and funding we give back into our healthcare, when we look at the lack of universal health care, the lack of health insurance, it does promote greater barriers to sustaining our common public health status. We are all in this together. There are conversations happening currently right now at the State House around how people can access and be able to pay for health insurance. We're not saying everyone get free insurance. Universal Health Plan is providing access points for everyone to be able to get health care insurance. And right now, in the state of Connecticut, immigrants without U.S. citizenship and without an institution that employs them, that provides them access to health care, may not be able to get health insurance. How many of us knew that that's a situation that people who could even afford to pay health insurance, maybe they're their own boss, they have their own fledgling entrepreneurship, thriving business, may not be able to get health care without their business going under. And so there's so many scenarios as to why people are not right now able to access health insurance. And when we look at this coronavirus, it could teach us fear, or it can teach us we are all in this together, and how can we strengthen the safety net for everyone's health. Viruses do not ask for your green card or passport or immigration status. Viruses do not ask how much money do you have in your pocket, but all of our collective well-being is dependent upon we all taking care of each other. And so there are conversations at the State House. I hope people let their opinions be known and whether or not we agree on universal access to health insurance, including people paying an affordable price to get quality health care. That's another issue. We could pay tons of money. Does it mean that we have quality health care? Prevention is key. Are we able to afford to go to doctor visits to prevent things from getting worse? Or is it only accessible for really serious emergencies? Preventive care saves us money. Having health insurance to access preventive care saves all of us money, including tax dollars. These are things to think about. Corona should not be just thought about in fear, in the mode of fear, but how can we continue strengthening our community, making it strong and taking care of each other? Que ahora, por el momento, el noticiero están hablando mucho sobre el tema de corona, pero lo que me hace pensar a mí es de que hay muchas personas que teman, que tienen mucho temor sobre este virus, pero para mí me hace pensar sobre el tema cómo podemos fortalecer el bienestar comunitario de nuestra comunidad, cómo podemos
aumentar el acceso de seguro médico para todos. Y en este país, en este momento, hay muchas personas que trabajan fuerte y tienen su propio empleo. Ellos han creado un trabajo bien fuerte, un negocio bien fuerte para emplearse a sí mismo y en pagar las cuotas que están pidiendo en este momento para pagarse su seguro médico. Puede ser que rompen el negocio, que no tienen suficientes fondos para pagarse su seguro médico y mantener el negocio. Y es más por el problema de que cuesta mucho pagar seguro médico si uno es independiente y no trabaja para una institución que aporta fondos para ese seguro también. Y es un dilema que impacta directamente a la comunidad latina. En este momento, a nivel estatal, están hablando sobre presupuestos, están hablando sobre pólizas, regulaciones en cómo aumentar el acceso a la comunidad aquí en Connecticut para poder ofrecer a la comunidad seguro médico que ofrece asistencia médica de calidad. Y de calidad tiene que incluir preventiva. Uno puede utilizar el seguro médico para acceder a servicios preventivos médicos. Es decir, si el seguro médico nomás vale una emergencia médica, en fin, estamos pagando mucho más, todos estamos pagando mucho más para mantener la salud de nuestra comunidad, de nuestras familias, si la prevención no está incluida en ese paquete de seguro médico. Y lamentablemente hay muchos inmigrantes que todavía no pueden acceder seguro médico por el estatus inmigratorio. Y si estamos hablando de acceso seguro médico universal, tienen que incluir a la comunidad inmigrante, porque los virus no le piden a uno el estatus inmigratorio. Los virus tampoco no piden cuánto dinero uno tiene en su bolsillo. Los virus como coronavirus no discrimina, y en sí contaminación. Con una persona que tiene seguro médico puede ir al doctor, se puede diagnosticar y se puede excluir de la vida cotidiana y se mantiene en la casa, se aísla en la casa. Eso es lo que uno puede hacer para mantener la salud comunitaria. Pero si uno no tiene acceso al doctor, ¿cómo va a saber que se tiene que aislar? En el momento ahora, en lugar de temer, es luchar para tener acceso médico, para cambiar las leyes inmigratorias, perdón, para promover la salud. And so, today's show, it's really coronavirus. I hope we look at it as a point in time to question how are we taking care of each other. A point in time to analyze policies that we could promote to strengthen the access to quality health care for all. And one of those points in time is every 10 years the census to be counted. So do not let fear impede our well-being, but stand up, get counted in the census, have your voices heard in the halls of government, and state that it's time that we reinvest into the collective good in the way that we deserve, and our very survival depends on it. Entonces, no es el momento de temer, es el momento de ser aquí estoy presente y también lanzar la voz con el gobierno, no importa si es el gobierno local, estatal o nacional. Es decir, es el momento de cuidarnos a todos. Tenemos suficientes fondos para proveer recursos en varias áreas,
incluyendo en la área de salud. Nuestra salud está conectada con la salud del vecino, con la persona trabajando, la cajera en el súper, la persona trabajando en el autobús. Todos estamos aquí juntos y juntos podemos co-crear un mundo más justo y más gentil. No se olviden a ser contados, empezando el 12 de marzo, el 14 de marzo, en la escuela Hill Central. Vamos a tener festividades, más apoyo técnico en completar el census, y hay que compartir este mensaje con el resto de la comunidad. Y vamos a tener un negociante el próximo lunes hablando cómo es que él logró hacer su sueño de tener su propio restaurante una realidad aquí en Greater New Haven. Entonces no se lo pierdan y hasta el próximo lunes. And thank you for being with us this Monday. Next Monday, we're going to talk to a fledgling entrepreneur who created his dream restaurant, honoring the recipes from his family, Peruvian style. One of our Greater New Haven restaurant owners, Urpi, found in Bethany. El restaurante está ubicado en Bethany, que se llama Urpi. Hasta el próximo lunes. So thank you and have a beautiful, sunny rest of the week. Take care. Bye.